Hablar de la ley de Dios es hablar de un concepto quizás para muchos antiguo y ya no usado para nuestros días hoy. Pero ¿será esto cierto? Soy Leonardo Acosta, creador de Notas Teológicas, y hoy en este podcast vamos a hablar un poco sobre los tres usos de la ley de Dios. Todo cristiano lucha con esta pregunta y es: ¿cómo la ley del Antiguo Testamento se relaciona con mi vida? ¿Es irrelevante la ley del Antiguo Testamento para los cristianos o en cierto sentido aún tenemos que acatar porciones de ella? Conforme penetra la herejía del antinomianismo en nuestra cultura, se torna cada vez más urgente la necesidad de responder a estas preguntas. La reforma se fundó en la gracia y no en la ley. No obstante, los reformadores no repudiaron la ley de Dios. Por ejemplo, Calvino escribió lo que se ha llegado a conocer como los tres usos de la ley, con el fin de mostrar la importancia de la ley para la vida cristiana. El primer propósito de la ley es ser un espejo. Por una parte, la ley de Dios refleja y muestra la justicia perfecta de Dios. La ley nos dice mucho sobre quién es Dios. Quizás más importante, la ley ilumina la pecaminosidad humana. Agustín escribió: la ley manda para que nosotros, esforzándonos en hacer lo que manda y no pudiendo hacerlo por nuestra flaqueza, aprendamos a implorar el favor de la gracia de Dios. La ley destaca nuestra debilidad de manera que busquemos la fortaleza que se encuentra en Cristo Jesús. En este caso, la ley actúa como un maestro severo que nos lleva a Cristo. Un segundo propósito de la ley es la restricción del mal. La ley de por sí no puede cambiar los corazones humanos. Sin embargo, puede servir para proteger al justo del injusto. Calvino afirma que el segundo cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellas se esconden, se repriman al menos por temor de la pena. La ley permite cierto grado de justicia en esta tierra hasta que se lleve a cabo el juicio final. El tercer propósito de la ley es revelar lo que complace a Dios. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, la ley nos instruye sobre lo que complace a nuestro Padre, a quien buscamos servir. El cristiano se deleita en la ley tal como Dios mismo se deleita en ella. Jesús dijo: si me amáis, guarden mis mandamientos. Esta es la función suprema de la ley: servir como un instrumento para que el pueblo de Dios lo honre y lo glorifique. Al estudiar o meditar en la ley de Dios, asistimos a la escuela de la justicia. Aprendemos lo que le complace a Dios y lo que le ofende. La ley moral que Dios revela en la Escritura siempre nos vincula. Nuestra redención procede de la maldición de la ley de Dios, no de nuestra obediencia a ella. Somos justificados no por causa de nuestra obediencia a la ley, sino para que podamos ser obedientes a la ley de Dios.
Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. Amar a Jesús es obedecer su ley. Obedezcamos la palabra de Dios. Es esa manera de poder decirle a Dios cuánto le amamos. Bendiciones.